Todos hemos sido educados en la idea de que mentir es malo. Uno de los 10 mandamientos lo dice claramente: no mentirás. Aún así, ¿cuántas veces siendo niños fuimos castigados por decir una mentira? Casi todos recordamos la historia de Pinocho, al que le crecía la nariz cuando mentía. Pero ¿cuántas mentiras seguimos diciendo siendo adultos? ¿Realmente pensamos que mentir está mal? ¿O creemos que en algunos casos la mentira está justificada? Imagínese a dónde estuviera su nariz y la mía si la historia de Pinocho fuera cierta. Lo cierto es que a pesar de las enseñanzas, de los esfuerzos de la cultura por inculcarnos que mentir es un pecado y es algo malo, y a pesar de los castigos que hemos recibido, la mayoría de los adultos seguimos mintiendo, pues mentir es un pecado cotidiano y un hábito, tanto en la política como en las técnicas y tácticas publicitarias. El engaño se ha vuelto una práctica aceptada, pero esto ocurre porque, como hemos dicho, somos mentirosos por naturaleza, y es con esa naturaleza con la que día a día usted y yo tenemos el reto de batallar. Oremos. Amado Dios, vivimos en este mundo lleno de muchas exposiciones y tentaciones. Yo te pido, oh Padre, que nos apartes del mal y que nos ayudes a guardar nuestro corazón para poder día a día librar la batalla de la fe que tenemos por delante, usando la armadura de Dios que nos dejaste, y con el poder de tus fuerzas podamos vencer. Bendice a mi hermano que me escucha y vivifícanos con tu verdad. Te amamos, hermoso Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hemos venido estudiando en la escuela bíblica el texto guía Vivir con Integridad y Sabiduría del pastor Miguel Núñez, y estamos en el capítulo que tiene por título La verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, donde veíamos que todos somos mentirosos y cuáles eran las motivaciones que nosotros tenemos para mentir. Pero es importante tener claro que mentir, además de ser un pecado, es un hábito. Y como todo hábito, nosotros tomamos decisiones que aportan en la formación del mismo. Entonces, analicemos pues algunas prácticas que nos ayudan a formarlo. La primera de ellas será la exposición frecuente a conversaciones cargadas de falsedad. Esta es una de las maneras como vamos formando en nosotros este terrible hábito, y donde más nos vamos exponiendo en esto es en las pantallas, ya sea de la televisión, del computador, del celular, en las redes sociales y en los videos que todos los días nos bombardean con conversaciones, imágenes llenas de mentiras, exageraciones, sarcasmo, sensualidad y vulgaridad, buscando entretenernos y hacernos reír. El problema es que al exponernos a estas cosas de manera continua, vamos con el tiempo acostumbrándonos a esto y terminamos riéndonos y disfrutando las mismas cosas de las que el mundo se ríe. Dice en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, y a esto se suma al tema de la exposición a conversaciones frecuentes, dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, a la vez, también cuando nos rodeamos de personas que todo el tiempo hablan falsedad, esto contribuye a la formación de hábitos y patrones mentirosos y falsos en nuestra vida. Otra cosa que nos ayuda a formar el triste y horrible hábito de la mentira es la holgazanería, o como muchos le dicen hoy día, la procrastinación. Esto muchas veces nos empuja a mentir a última hora. Un ejemplo sencillo de esto es el estudiante que no dedica el tiempo suficiente a preparar un examen y el día de la prueba termina copiándose del examen de su compañero. Naturalmente, si hubiera aprovechado el tiempo bien y hubiera estudiado, no hubiera tenido que engañar ni mentir para obtener la calificación que el estudiante no merece.
Otra cosa que nos ayuda a la formación del hábito de la mentira es la no aceptación de nuestros fracasos. En ocasiones esto nos empuja a hacer lo incorrecto y terminamos mintiendo para justificar o para evitar que los demás sepan que fracasamos. El ejemplo clásico de esto es cuando una persona pierde el trabajo por irresponsable. Si alguien cercano le pregunta qué pasó, por qué te despidieron, es muy común escuchar a la persona justificarse diciendo que es un incomprendido por su jefe o que hubo una redada porque tenían que reducir el personal y él cayó en el grupo. Pero es muy poco probable escuchar que una persona con sencillez y humildad acepte que ha trabajado de forma irresponsable durante el último año y que esa fue la razón por la cual le despidieron. Porque muchas veces no tenemos la humildad de aceptar nuestros fracasos y nuestras caídas, al igual que el hecho de no aceptar las consecuencias. Cuando no aceptamos las consecuencias, terminamos mintiéndonos e inventando una serie de excusas con la intención de ocultar la verdad. Entonces, la práctica frecuente de la mentira va generando en nosotros el hábito de mentir. Entonces usted y yo empezamos diciendo una mentira y luego otra mentira y de repente nos damos cuenta que para cubrir esas dos mentiras tenemos que sostenerlas con una tercera mentira y así sin notarlo esto empieza a tejer una red de mentiras en la que terminamos atrapados. Incluso hay personas que llegan a mentir tanto que luego no recuerdan cuál fue la mentira que dijeron, o hay otras personas que mienten con tanta frecuencia que incluso llegan a creerse sus propias mentiras o las mentiras que fabricaron. Ahora bien, como además de ser mentirosos por naturaleza, por tener esta naturaleza caída del pecado, también somos orgullosos y nos gusta quedar bien delante de las demás personas, solemos dar excusas frecuentes para justificar las mentiras que hemos dicho. Una de las mayores excusas que uno puede escuchar hoy día frente a las mentiras es: realmente no tuve otra opción. O decimos, hay que estar en los zapatos del otro para poder juzgar. Entonces, cuando una persona utiliza una excusa, nada más está tratando de racionalizar lo que hizo, cuando en realidad no hay manera de justificarlo. Otra excusa que nosotros podemos encontrar, y esto en el mundo cristiano, es: yo sé lo que la Biblia dice, pero hay diferentes formas de interpretar ese pasaje. En ocasiones utilizamos la excusa que ni siquiera los grandes teólogos se han puesto de acuerdo en la interpretación de algunos textos bíblicos para nosotros lograr justificar lo que queremos hacer y que sabemos que no está de acuerdo con la palabra de Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es mentirnos, engañarnos a nosotros mismos para sentirnos bien con nuestras malas decisiones. Otra excusa que frecuentemente se escucha de las personas es: yo sé que estuvo mal, pero ahora no puedo cambiar la historia porque pensarían que estoy loco o que soy un mentiroso. El asunto es que no van a pensar que somos unos mentirosos, sino que van a confirmar que en realidad lo somos. Cuando mentimos, simplemente ponemos en evidencia lo que en realidad somos. Entonces, aún reconociendo que lo hicimos está mal y preferimos seguir mintiendo y dejar que otro piense que somos personas veraces, pues no nos interesa que ellos conozcan quiénes somos en verdad. Otra excusa que es bastante absurda es: otros cristianos y líderes lo hacen, así que no se puede vivir si no es así. Miren, justificar un hábito tan pecaminoso como la mentira con la excusa de que otros lo hacen es uno de los argumentos más absurdos que podemos usar. Es que no debemos mentir, pero justificarlo así es como absurdo, vamos a insistir. Miren, nosotros creemos que
porque otros cristianos mienten, nosotros también podemos hacerlo y que por tanto no es una gran falta. Pero cuando pensamos de esa manera, estamos olvidando que algún día usted y yo vamos a estar frente al Señor compareciendo en un juicio y vamos a tener que dar cuentas personales por cada palabra vana que salió de nuestra boca y por cada acto que nosotros hacemos. Entonces el hecho de que otros mientan no nos da a usted y a mí licencia para mentir. Ahora bien, ¿puede la mentira ser justificada en alguna ocasión? En algún momento de la vida todo ser humano ha tenido que entrar o enfrentar un dilema ético relacionado con decir la verdad. Y en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de personas que se vieron envueltas en situaciones que las llevaron a una encrucijada moral en la que debieron escoger entre decir la verdad o mentir. Pero antes de poder dar respuesta a esta inquietud, necesitamos conocer y entender lo que Norman Geisler, teólogo y apologista cristiano, definió como absolutismo graduado. El absolutismo graduado es un sistema ético que está arraigado en Dios y en su palabra. Ojo, este sistema está arraigado en Dios y en su palabra, no en cosas que nosotros pensemos. Y esto se basa en 3 premisas que vamos a explicar. La primera, existen leyes morales que pueden entrar en contradicción y ante ese conflicto moral, algunas leyes toman preponderancia sobre otras. La segunda es que en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con conflictos morales. Y la tercera premisa es que Dios no culpa a la persona cuando viola una ley menor para guardar una mayor. Entonces, para entrar a explicar esto, yo quiero usar un ejemplo de nuestra cotidianidad actual. Hoy día nosotros estamos confinados en nuestra casa y hay de alguna manera una restricción a nuestra libertad de locomoción. Nosotros por derecho en nuestra Constitución tenemos libertad y en Colombia está prohibida la esclavitud y no poder moverte usted y yo hacia donde usted quiera, pero en este momento, ante las particulares circunstancias en las que nos encontramos, ese derecho se ha visto limitado de alguna manera en busca de proteger un bien mayor. En este punto, ¿cuál sería el derecho a la vida y el derecho a la salud, no solo de nosotros, sino a la salud pública? Pues por una sola persona contagiada puede ser muy nociva para las otras personas. Entonces, el derecho a la libertad no ha dejado de existir, pero por cuidar o preponderar un bien mayor, entonces se encuentra de alguna manera limitado. Entonces vamos a intentar explicar este principio a partir de un pasaje bíblico. Mateo capítulo 12, en sus versículos del 1 al 8, nos narra lo siguiente. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a rascar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no les es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O habéis leído en la ley que los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Entonces, en este ejemplo vemos el principio de sostenimiento de la vida como preponderancia sobre la prohibición de comer el pan consagrado al templo. Quizás Jesús es la mejor persona para ilustrar cómo las leyes que regulan principios morales pueden entrar en contradicción, y en esos casos nosotros tenemos que decidir honrar el principio de Dios sobre otro principio también de Dios, como vimos más arriba. Otro ejemplo lo vemos en el libro de Mateo, su capítulo 23, versículo 23, donde dice lo siguiente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley,
la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Diezmar con fidelidad para Dios, mientras no expresamos misericordia hacia las demás personas, no tiene ningún sentido. Si tuviéramos, por ejemplo, que dejar de diezmar en un momento para comprar un medicamento que puede salvar la vida de alguien, es obvio cuál de los principios deberíamos tomar en primer lugar, y es el principio de la dignidad de la vida. Entonces, con estas palabras, Jesús nos deja ver que hay leyes morales que tienen mayor peso, es decir, que son superiores a otras. Ahora, la segunda premisa: en algún momento de nuestra vida nos encontraremos con conflictos morales. Si nosotros recordamos la historia de Josué en el tiempo de la conquista, vemos que el Señor, cuando van a entrar a la tierra prometida, el Señor les dice que tenían que eliminar a todos los habitantes de la tierra prometida. Pero si analizamos un poco tiempo antes, cuando se habían dictado los 10 mandamientos, el Señor había dicho entre sus preceptos: no matarás. Entonces aquí vemos que con esta nueva ordenanza de parte de Dios se le genera un conflicto moral a Josué. Por un lado está no matarás, y por otro lado está elimina a todas las personas que se encuentren en Jericó, desde el más joven hasta el más anciano. Entonces, ¿cuál de las dos ordenanzas debía cumplir Josué? ¿O acaso debía ignorar ambas? Entonces, si no cumplía cualquiera de ellas, él estaría desobedeciendo y por consiguiente estaría pecando contra Dios. Entonces, seguramente esto representó un conflicto moral para Josué. Sin embargo, vemos que Josué entendió la necesidad que tenía de obedecer a Dios en la toma de Jericó. Entonces hay un punto acá muy importante que tenemos que entender, porque tiene que ver con la soberanía de Dios, y es que la ordenanza de no matar era para el hombre, pero Dios, que es el dador, sustentador y dueño de la vida, puede ordenar hacer algo que viola este principio. En cambio, nosotros como seres humanos creados, como criaturas, no lo podemos hacer, no podemos decidir algo que viole un principio de Dios. Entonces, cuando alguien miente para salvar vidas humanas, viola un absoluto menor para guardar uno mayor. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es el ejemplo de las parteras que nos relata el libro de Éxodo, su capítulo 1, versículos del 16 al 21. Cuando analizamos el capítulo, miramos que existe la orden del rey a las parteras, que todos los niños hebreos había que matarlos y a las niñas había que dejarlas vivir, pero vemos que dice el pasaje que las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron con vida a los niños. Y luego, cuando a ellas se les increpa frente al tema, ellas responden que las mujeres hebreas eran robustas y que daban a luz antes de que ellas llegaran, cosa que era mentira. Pero miramos en el pasaje que dice que Dios favoreció a las parteras y que el pueblo de Israel se multiplicó y llegó a ser muy poderoso, y esta conducta generó que Dios prosperara a las familias de las parteras. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es el ejemplo de Rahab, la ramera, quien escondió en su casa a los 2 espías que Josué había enviado a explorar la tierra de Jericó, y a quienes envió luego por otro camino, protegiendo sus vidas de aquellos que los perseguían. Entonces, de acuerdo al testimonio que nos da la misma Biblia, es gracias a esta acción que hoy el nombre de Rahab se encuentra en el hall de la fe que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, cuando en su versículo 31 dice: por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de cómo podemos encontrar en la palabra un absoluto menor, en este caso el llamado a ser veraces, quebrantado para salvar un absoluto mayor, en este caso el respeto a la vida. Otro ejemplo muy sencillo pero muy profundo, y es que, por otro lado, la palabra de Dios nos deja ver con claridad que debemos obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos es obedecer y estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades de turno. Eso está en Tito capítulo 3, versículo 1. Ahora bien,
Cuando estos dos absolutos se encuentran o están en contradicción, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está en Hechos capítulo 5 versículos 29b. De igual manera, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, pero cuando este absoluto entra en conflicto con el mandamiento de amar a Dios, entonces es necesario recordar que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, y la última premisa es que Dios no culpa a la persona cuando viola una ley menor para guardar una mayor. En el pasaje que leíamos hace un rato de Mateo, cuando se relata que David comió el pan del templo y Cristo está respondiendo al cuestionamiento que le hicieron los fariseos del por qué sus discípulos recogían espigas en el día de reposo, algo que según ellos estaba prohibido, vemos que Jesús les recuerda cómo David había violado la ley de comer los panes consagrados en el templo y sin embargo Dios no le tomó esto en cuenta y también cuenta la historia de cómo los sacerdotes que sirven en el templo también profanan el día de reposo, pues pasan todo el día de reposo ministrando o trabajando en el templo, pero a pesar de ello dice la palabra de Dios que ellos actuaron sin culpa. Entonces, de esta manera vemos que cuando quebrantamos una ley menor a expensas de cumplir una ley mayor de Dios, el Señor nos exonera. Pero hay algo que debemos tener claro y es que si nosotros quebrantamos cualquier ley de Dios para nuestros propios beneficios, ya no estamos hablando del mismo principio. Entonces es importante hacer esa aclaración, porque no es posible que nosotros creamos que cada vez que determinemos que un principio es mayor que otro tenemos licencia para justificar excepciones, sino que se trata de cuando dos principios de Dios están enfrentados y no es una situación para nosotros de forma deliberada mentir. Muy bien, hermanos, entonces en esta noche hemos visto cómo se forma el hábito de la mentira, hemos visto cuáles son las excusas que usamos para justificarnos a la hora de mentir y también empezamos a responder la pregunta: ¿puede la mentira ser justificada? Entendiendo el planteamiento del absolutismo graduado. Entonces yo espero en Dios y confío que podamos reflexionar en cada una de estas cosas que hemos estado estudiando y que el Señor sea quien nos ayude a discernir y a entender lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te doy gracias por permitirnos este espacio, por permitirnos compartir, Señor, tu palabra, Dios, por permitirnos incluso preguntarnos y plantearnos situaciones en las que a veces como seres humanos nos encontramos, Dios. Yo te pido que sea tu verdad iluminando, Señor, toda la oscuridad que pueda haber en nuestra vida, Dios, y aclarando nuestras dudas, Dios, que nos permitas que como cristianos procuremos guardar nuestro corazón, Dios, y dejarnos de exponernos y sobreexponernos a aquellas cosas que nos hacen vivir en falsedad. Dios, ayúdanos a ser veraces en todo lo que hagamos en nuestra vida, Señor. Purifica nuestra vida, limpia todo nuestro ser. Dios, bendice a mi hermano que me escucha en su casa. Dios, bendice su familia y provee todas las cosas que mi hermano necesite, Dios. Te honramos y te bendecimos porque solo tú eres digno. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Los invitamos como siempre a que sigamos conectados a cada uno de los espacios y el contenido que compartimos en la sala virtual de nuestra iglesia y en la página de nuestra iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Que Dios los bendiga y los guarde.